Bienvenido al podcast Camina con Valentía con Jesús, escrito para ti por Catherine Duggan y leído por Rosa Rivas. Creé este podcast para inspirarte a caminar con valentía en tu fe cristiana. Cada día de la semana hablaré sobre las Escrituras y cómo estos versículos pueden relacionarse con tu vida cotidiana. Pasar tiempo cada día con la palabra de Dios es una excelente manera de fortalecer tu fe. Me alegra mucho que me acompañes en este camino. Vamos a comenzar. Serie Ven tal como eres. El centurión. Mateo 8, del 5 al 8. Al entrar en Capernaum, se le acercó un centurión y le suplicó, diciendo: Señor, mi criado está en casa paralizado y sufre mucho. Jesús le respondió: Yo iré y lo sanaré. El centurión le contestó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi criado será sanado. Cuando pregunté al Señor a quién hablarle después de esta serie, se me vino a la mente la historia del siervo del centurión. La historia es corta, así que te la leeré por si no la conoces. Mateo 8, del 5 al 13. Cuando entró en Capernaum, se le acercó un centurión y le suplicó diciendo: Señor, mi criado yacía en casa paralizado y sufriendo mucho. Jesús le respondió: Yo iré y lo sanaré. El centurión le contestó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad, con soldados bajo mis órdenes, y digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó asombrado y dijo a los que le seguían: Les aseguro que en Israel no he encontrado una fe tan grande. Les digo que muchos vendrán del este y del oeste y comerán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, mientras que los herederos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, que se cumpla tu deseo según tu fe. Y en esa misma hora el criado quedó sanado. Esta historia es similar a la que discutimos anteriormente, la de la mujer cananea. Lo interesante de ambas historias es que la fe que sanó sus seres queridos provino de personas que ni siquiera eran judíos. Esto es importante para que lo veamos, porque muchas veces pensamos que no somos lo suficientemente santos para orar por la sanación de nuestros seres queridos. En mi familia, todos acuden a mi papá para pedir oración. En realidad, ni siquiera es solo en mi familia. Todos los que lo conocen, a mi papá le piden oración, incluso si no son católicos y a veces ni creen en Dios. Pero si necesitan un milagro, le piden a mi papá. Parece como si mi papá tuviera una conexión directa con Dios. Él y mi mamá son ambos guerreros de oración poderosos. Creo que acuden más a mi papá que a mi mamá porque él es diácono de la iglesia.
tendemos a pensar que los sacerdotes y diáconos tienen más influencia que nosotros. Creemos que sus oraciones son escuchadas más que las nuestras. Esta historia nos muestra que no tenemos que ser súper religiosos para que Dios haga milagros en nuestras vidas. Nos enseña que Dios no solo sana a los seres queridos de quienes van a la iglesia cada domingo. Esta historia nos demuestra que cualquiera puede acudir a Dios. Los soldados centuriones no siempre fueron amables con el pueblo judío, y aún así Jesús sanó a su siervo. Podemos acudir al Señor sin importar en qué nivel de fe nos encontremos, y Él nos ayudará. No tenemos que esperar ir a la iglesia cada semana. No tenemos que esperar a acudir al Señor hasta estar completamente seguros de lo que pensemos o creemos. Este soldado sabía que Jesús tenía autoridad y que si Jesús decía que el siervo sería sanado, su siervo sería sanado. El pueblo judío tenía dificultades para entender que Jesús tenía autoridad. Ellos esperaban que el Mesías se apareciera a una cierta imagen y actuara de una manera específica, y Jesús no era lo que esperaban. El centurión y la mujer cananea no habían escuchado todas las profecías sobre cómo sería el Salvador, de dónde vendría y qué haría. No tenían expectativas preconcebidas. Ellos veían lo que Jesús hacía por otros y querían que Él también lo hiciera por ellos. Esto también es una lección importante para nosotros. Y si soltamos nuestras expectativas sobre quién creemos que es Dios, qué pensamos que debemos hacer y quién creemos que debemos ser antes de acercarnos a Él, y si dejamos de lado nuestras ideas de cómo pensamos que Dios puede ayudarnos y cuándo lo hará, y si aceptamos que Dios tiene autoridad y puede hacer cualquier cosa cuando Él decida, Él no necesita que digamos lo correcto ni que hagamos lo correcto. No necesita que pidamos a las personas adecuadas que oren. Podemos acudir a Él tal cual somos y pedirle por nosotros mismos. Podemos decidir confiar en que si Dios lo ha hecho antes, lo volverá a hacer. Si lo ha hecho por otros, también lo hará por nosotros. No tenemos que preocuparnos si nuestra fe es suficiente. Jesús dijo que solo necesitamos la fe del tamaño de un grano de mostaza. Piensa en la mujer cananea y en el centurión. Ellos no conocían la Biblia, no conocían la ley judía. Realmente no sabían mucho más de lo que vieron a Jesús hacer y quizás algunas cosas que escucharon que Él dijo. No tienes que ser un experto en la Biblia para que Dios sane a tus seres queridos. No necesitas tener todas las respuestas para acudir al Señor. Él te dará las respuestas que buscas cuando vengas a Él. No tienes que resolver todo por ti mismo. Él está aquí para ayudarte con todo eso. Solo tenemos que acudir a Él y Él hará el resto. Querido Padre Celestial, te pido que bendigas a todos los que escuchan. Señor, queremos acercarnos a ti. Queremos creer que tú nos quieres tal como somos. Queremos creer que no tenemos que hacer nada antes de acercarnos a ti.
Creemos, Señor, ayuda nuestra incredulidad. Señor, por favor, ayúdanos a acercarnos a ti. Por favor, ayúdanos a confiar en que tú eres quien dices ser y que haces lo que siempre has hecho. Ayúdanos a saber verdaderamente que nos amas tal como somos. Te amamos, Señor, y te pedimos esto de acuerdo con tu voluntad y en el santo nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este camino de caminar con valentía junto a Jesús. Espero volver a encontrarte aquí mañana. Recuerda, Jesús te ama tal como eres y yo también. Que tengas un día bendecido. La palabra del Señor de hoy fue recibida en mayo de 2025 por un miembro de mi grupo de oración carismático católico. Si tienes alguna pregunta sobre el grupo de oración, estas palabras o cómo unirte a una reunión, por favor envía un correo a catholiccharismaticprayergroup@gmail.com. La palabra del Señor de hoy es: la vida pasa rápidamente como una sombra, hijos míos. Es como un vapor que desaparece rápidamente. Piensa más en mí y actuarán de manera diferente.